Amados hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Hace ya algunas semanas comenzamos un estudio acerca de la epístola de Jacobo, o también, si lo prefiere, Santiago. Y hoy nos corresponde continuar con esto. Antes de comenzar esta sesión voy a hacer un breve resumen de lo visto anteriormente. La vez anterior hicimos una introducción a esta epístola considerando algunos asuntos históricos relacionados al autor y a la carta misma. Respecto a la epístola, tratamos el asunto de su relación con el canon bíblico y algunas controversias que giraron a su alrededor desde los primeros siglos e incluso hasta el tiempo de la Reforma, con Lutero, por ejemplo, que no la consideraba muestra del carácter del Evangelio. No obstante, otros reformadores como Melanchthon sí reconocían su inspiración y apreciaban su contenido. Es muy importante que siempre tengamos presente que en la redacción y canonicidad de la Biblia ha operado el omnipotente y omnisciente Dios en la historia de los hombres. Pues como mencionamos anteriormente, a pesar de todas las discusiones que se hicieron, la epístola de Jacobo ha sido reconocida como inspirada y canónica. Es de notar que, aunque Lutero la consideraba una epístola de paja, Lutero partió, pero la epístola no. Incluso la vemos vigente en la misma versión luterana de la Biblia de hoy. El Señor la ha dado, pero también la ha preservado. Así es el Señor, mis hermanos. Él envía, Él equipa, preserva, y cada cosa que acontece es por su voluntad. Es el Altísimo y el soberano Dios eterno. Otra de las cosas que dijimos es que el autor es Jacobo, el hermano del Señor, no un primo, sino hermano, aunque estrictamente hablando medio hermano, al tener biológicamente solo la misma madre, pues el que engendró a Jacobo fue José, mientras que el que engendró al Señor Jesús en María fue Dios. Y como dice Juan 1.14 en la versión textual, tercera edición de las Escrituras, el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. No obstante, el Logos siempre fue, Él es y estaba de cara a Dios el Padre desde la eternidad, desde siempre. Eso lo podemos ver en Juan 1.1, en Juan 8.58, Juan 14.10 al 11, Filipenses 2.5 al 11, Primera de Juan 5.20, Apocalipsis 1.18, etc. Pero fue engendrado en el tiempo y espacio y materia mediante la intervención omnipotente de Dios, quien por el Espíritu Santo vino sobre María y con su poder la cubrió con su sombra, como dice Lucas 1.35. Añadiendo así a la persona del Hijo Eterno humanidad, sumando, no restando, porque no se hizo de menos, sino que se hizo de más. Añadió a su persona, aparte de poseer desde siempre esencia y naturaleza divina, añadió esencia y naturaleza humana, Dios hombre. Esto es un misterio grandioso y que Dios mediante más adelante tocaremos un poco más de esto. Entonces fue Jacobo, el hermano del Señor, el autor humano de esta epístola, aunque entendemos que el autor intelectual es Dios. Jacobo es instrumento de Dios, el instrumento que Dios usó, pues como escribió el hermano Martin Lloyd-Jones acerca de los autores humanos de la Biblia, Jacobo fue uno de los caballos al que el Espíritu Santo cabalgó y llevó por donde él quiso. Así que la gloria no es del caballo, sino del espectacular jinete que tuvo. También hablamos del martirio de Jacobo, el hermano del Señor, al que además llamaban el justo. En el año 62 después de Cristo murió en manos de los judíos, y vimos que en su constancia de ruego y súplicas a Dios por el perdón de pecados de su pueblo, es que se postergaba el juicio a la nación por haber matado al autor de la vida, como dice y se refiere al Señor, Hechos 3.15.
Pero una vez muerto Jacobo, inmediatamente vinieron los juicios. Nunca olvidemos que la misericordia posterga los juicios, pero jamás los anula. Jacobo es conocido por nosotros también como Santiago. Ya explicamos la vez pasada de dónde proviene el nombre Santiago. No es que apareciera en los originales, sino que es un nombre que nació por la tradición católico-romana de agregarle la apócope de santo, es decir, san, a los nombres de los autores de la Biblia, de los apóstoles del Cordero y también del resto de los apóstoles y profetas mencionados en las Escrituras. Entonces se leía San Jacob, que por un tema fonético terminó siendo Santiago. Todo esto a manera de resumen. Hoy, Dios mediante, nos corresponde seguir avanzando en nuestra lectura de estudio, así que vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 de Jacobo o Santiago, si lo prefiere así. Dice así, lo voy a leer en dos versiones, la Reina Valera y también en la Biblia textual. Tercera edición, por cierto. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora voy a la textual. Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Jesús el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. He leído en dos traducciones de las Escrituras el pasaje. La primera parte, la del nombre, ya la tratamos la vez pasada. Ya sabemos que este Jacobo es el hermano del Señor, que era considerado una columna en la iglesia de Jerusalén y también fue anciano de allí. Entonces ahora nos corresponde seguir con el versículo, pues encontramos una referencia personal acerca de Jacobo y acerca de los destinatarios, a quien estaba dirigida esta epístola. Vamos a partir considerando a los destinatarios, ya que la referencia personal que hace Jacobo acerca de sí mismo contiene algunas cosas importantísimas de la fe cristiana, las cuales prefiero tratar después de esto, si no en la próxima introducción, porque permítanme decirle que a este estudio son 3 introducciones. Bueno, dice Jacobo que su carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Dispersión es la traducción de la palabra griega diáspora, que también es una palabra transliterada al español como diáspora. Recordemos que Jacobo no era griego, sino hebreo. Así que para entender qué significa diáspora, necesitamos considerar algunas cosas ocurridas al pueblo hebreo, que como sabemos se dividió entre el reino del norte, que se llamaba reino de Israel, y el reino del sur, que se conocía como reino de Judá. Esta división territorial y política terminaría siendo una división religiosa que, al considerarla, podemos entender mejor el contexto de Juan capítulo 4, donde se relata la conversación del Señor Jesús y la mujer samaritana. Cuando nosotros comprendemos este asunto de la división entre el reino del norte y del sur, comprendemos la razón por la cual el Señor Jesús y la mujer samaritana tienen la conversación respecto al lugar de adoración. Les voy a explicar brevemente esto, como una digresión, para que lo tengan como antecedente cuando leen aquel pasaje de Juan 4. El reino del norte, correspondiente a Israel, tenía como capital a Samaria, mientras que el reino del sur tenía por capital a Jerusalén. Como les dije, esta división no solo fue política territorial, sino también religiosa. La mujer samaritana, después de parecerle que el Señor Jesús era un profeta, le planteó un tema religioso que, si no entendemos el contexto histórico, nos parece un brusco cambio de tema. Después que el Señor le mostró que había tenido 5 esposos y que ahora tenía un hombre en su vida con el que no estaba casada, a ella le pareció que si él sabía esto sin conocerla, entonces debía ser un profeta. Así que con esto en mente y aprovechando la ocasión, entró en un tema que separaba radicalmente a los samaritanos de los judíos. Era un tema religioso, para ellos fundamental, así que le dijo,
en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta declaración parece irrelevante para nosotros, pero para ella no lo era. Tenía que ver con adorar a Dios y con el perdón de sus pecados. Y de alguna manera le causaba conflicto lo que sus padres le enseñaban en contraste con lo que decían los judíos. ¿De dónde vino esta discordia? Bueno, resulta que en la división religiosa que hubo, los samaritanos establecieron un nuevo lugar de adoración llamado Gerizim. Esta división político-religiosa fue tal que hay comentaristas que indican que los samaritanos hicieron modificaciones e inserciones a su llamado Pentateuco samaritano, con el fin de establecer su propio monte para adorar. Una de las modificaciones, se dice, ocurre en Deuteronomio capítulo 27, versículo 4, donde cambiaron el nombre del monte señalado por Dios para levantar su altar. Una traducción textual de la Biblia hebraica Sturgantensia tradujo así ese pasaje. Lo repito, Deuteronomio 27:4. Dice: será pues que cuando hayáis cruzado el Jordán, erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y las revocaréis con cal. ¿Se dieron cuenta? Erigirás en el monte Ebal. En el Pentateuco samaritano, en vez de decir Ebal, dice Gerizim. Algo como esto: erigirás en el monte Gerizim estas piedras que yo os mando hoy. En cuanto a las inserciones al respecto, el hermano Josh McDowell nos señala que después de Éxodo 20:17, el Pentateuco samaritano inserta el mandamiento de edificar el templo en el monte Gerizim en vez de Jerusalén. Como pueden ver, este tipo de manipulaciones fueron utilizadas por los samaritanos para justificar el no subir a Jerusalén para adorar. Fue un cambio minúsculo al texto, pero para los samaritanos se volvió importante, tanto así que, acusando la enseñanza de sus antepasados, la mujer samaritana sostenía que se debía adorar en el monte Gerizim, dice la nueva traducción viviente. En este pasaje de Juan 4, la Biblia textual tiene una nota al pie de la página que dice, es decir, el monte Gerizim, y añade una referencia al pasaje de Primera de Reyes capítulo 12, versículo 25 al 33. Este pasaje es muy interesante, pues nos muestra cómo las divisiones entre los reinos del norte, es decir, Israel, y del sur, Judá, ocasionaron que en el norte se diera origen a herejías que nacieron de la soberbia, codicia y rebeldía del rey Jeroboam. Pues para evitar que las personas de Israel fueran a adorar a Jerusalén, en el sur, levantó ídolos al pueblo para evitar que existiera el peligro de que se volvieran a la casa de David, es decir, al reino del sur. ¿Se dan cuenta? Ellos sabían que Dios habitaba de forma especial en un lugar y que debían subir a ese lugar a adorar, pero también a buscar el perdón de sus pecados. Recuerden los sacrificios. Personalmente creo que la conciencia de esa mujer, de la mujer samaritana, no tenía paz respecto a lo enseñado por sus antepasados y de alguna manera ella buscaba paz, la cual no es sin justicia. ¿Se dan cuenta? Bueno, mis hermanos, pero esto es como digresión, una digresión explicativa acerca de lo que dijo dicha mujer. Ahora bien, volviendo al tema de Jacobo o Santiago, la diáspora hebrea o judía o israelita, como se le conoce, consiste en el exilio de los ciudadanos de Israel, de ambos reinos, norte y sur, quienes fueron esparcidos por todo el mundo. La palabra diáspora en español mantiene el significado griego: dispersión de los judíos exiliados de su país o dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Eso es lo que nos enseña la RAE. Cabe señalar que este exilio ocurrió varias veces. De alguna manera fue progresivo. La primera vez que vemos esto en la historia bíblica es el sufrido en manos del imperio de Babilonia, al mando del rey Nabucodonosor.
Este exilio vino por juicio de Dios y fue anticipado por Jeremías. Miren, en Jeremías 9, versículo 3 al 16, dice así la versión Reina Valera: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber agua de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Fue así que comenzaron a ser esparcidos por todo el mundo, conocido y desconocido para ellos. Hermanos, los israelitas, judíos o hebreos, como quieran llamarlos, fueron dispersados por todo el mundo, incluso el mundo desconocido para ellos en aquel entonces. Y esta profecía dicha por el Señor se cumplió literalmente. Lo que se les dijo fue que serían esparcidos entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. La profecía se cumplió con el pasar de los años, y fue de tal manera que incluso tuvieron que emigrar a otros continentes, tierras desconocidas como América. Esta fue una profecía trascendente que iba más allá del tiempo del Imperio Babilónico, porque obviamente esto no se cumplió de una vez en el tiempo de Babilonia, sino que fue cumpliéndose a través de los años, en diferentes siglos y edades. Esto se les anunció previo a Babilonia, pero el cumplimiento de esto fue progresivo a través de los siglos. Para los primeros receptores de esta profecía, pensar en un continente fuera del conocido era, digámoslo en palabras de hoy, ciencia ficción. El mundo conocido por ellos era todo el mundo para ellos. No obstante, Dios se refería a más que eso. ¿Quién de ellos pensaría que sus generaciones en la dispersión llegarían hasta tierras lejanas a su propio continente, como América? Nadie. Ni siquiera sabían que existía América. Hermanos, hasta América llegaron los hebreos conocidos como sefardíes o sefarditas. Para los que no saben, la diáspora sefardí comenzó con los judíos que fueron expulsados de España en 1492 por orden de los reyes católicos, el mismo año en que Cristóbal Colón descubrió América, año de tétradas lunares rojo sangre. Durante ese mismo periodo, todos los judíos que no quisieron convertirse al catolicismo y bautizarse fueron expulsados de las tierras españolas, llegando a diferentes partes del mundo, entre las cuales las más lejanas incluyen América. Incluso hay investigadores que aseguran que Cristóbal Colón fue un marrano, es decir, un judío que decía haberse convertido al catolicismo con el fin de salvaguardar su vida y la de su familia. Estas personas, estos investigadores, han asegurado que la verdadera intención de Colón era buscar tierras seguras para los judíos tras la expulsión de España. Un libro interesante relacionado a esto fue publicado por el Congreso Judío Mundial, titulado Criptojudíos en Hispanoamérica, donde se muestra lo que respetados historiadores argumentan, que no solo Colón era judío, sino que los principales financistas y tripulantes del primer viaje también lo eran. Incluso hay muchas personas que tienen apellidos sefarditas y no lo saben, desconociendo que quizás sus antepasados provienen del exilio español de aquel entonces. De esta manera, vemos cómo se ha cumplido la profecía del Señor. Ocurrieron muchos exilios para esto, de diferentes lugares, todos por causa del pecado del pueblo. No obstante, Dios, que es fiel a su Hijo, desde 1948 comenzó a reunir de todas las naciones al pueblo hebreo, haciéndolos volver a sus tierras, como
Ezequiel 11:17, Ezequiel 37:21, Zacarías 10:10, entre otros, dicen, con el fin de cumplir otras profecías relacionadas al retorno de este pueblo a sus tierras, ¿cierto? Como también dice Isaías 43:5-6, Jeremías 31:7-10. Entonces, mis hermanos, la dispersión o diáspora a la cual se refiere Jacobo corresponde al exilio por el mundo del pueblo hebreo. Cuando los identifica como las 12 tribus, se está refiriendo a todos los israelitas o judíos, sin distinción, a todos los que están por el mundo dispersos, exiliados, a todos. No obstante, considerando que algunos podrían desestimar el contenido de esta epístola, argumentando que nosotros somos gentiles, no somos judíos, así que esta no es una carta dirigida a nosotros, déjenme decirles que la carta de Jacobo está dirigida a los que él consideraba iglesia. Nótese el capítulo 5, versículo 14, lo cual entendemos se relaciona a todos aquellos que han sido justificados y regenerados por la fe que han puesto en el Señor Jesús, como dice Mateo 16, del 13 al 19. Jacobo oraba por los judíos no cristianos, locales y dispersos, pero no olvidemos que él era uno de los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Hechos 21:18 y Gálatas 2:9 nos muestran. Así que, como anciano y pastor, su preocupación principal eran los hermanos en Cristo, miembros de la iglesia que, para él y su contexto en el que servía, eran primeramente judíos, los cristianos judíos dispersos. Jacobo no está discriminando a los cristianos gentiles, sino que está dirigiéndose a los cristianos de su contexto. Sin embargo, esto no quiere decir que los cristianos gentiles no tuvieran algo que aprender de lo que Jacobo escribía a este grupo de hermanos en Cristo. Pues en ese caso se tendría que decir que las cartas de Pablo escritas a las iglesias del Señor Jesucristo de contexto no judío, es decir, gentiles, no contenían lecciones para las iglesias del mismo Señor Jesucristo de contexto judío. Y esto sería una falacia. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, sean judíos o gentiles los destinatarios de una carta, el origen de la carga de estos textos es el Espíritu Santo que condujo a estos hombres a escribir cada línea como palabra de Dios, con el fin de edificar a una iglesia universal, compuesta por personas que según la biología humana y contexto histórico fueron judíos y o gentiles, miembros todos de un mismo cuerpo, como dice Gálatas 3:27-29 y Efesios 3 del 1 al 7, copartícipes de una misma gracia, como dice Filipenses 1:7, piedras vivas de un mismo templo, Efesios 2:20 y 22 y 1 Pedro 2:4 al 5, miembros de una misma familia de Dios, como dice Efesios 2:11 al 22, creyentes y partícipes de un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, con un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos nosotros, como dice Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Así que no debemos descartar la epístola pensando que no es para nosotros, los que no somos judíos según la carne, porque es para todos los nacidos de nuevo, es para el verdadero Israel de Dios, para todos los que se encuentran por el mundo esparcidos y han creído en el Hijo de Dios, aunque suene alegórico. Así que, mis hermanos, piensen ustedes lo siguiente: nosotros también somos forasteros, también estamos en una diáspora espiritual, porque estamos en este mundo, pero no somos de él, no le pertenecemos, como nos enseña Juan 15:19 y Juan 17:14. Nuestra patria es celestial y esperamos del cielo que venga nuestro Rey con su reino, nuestro Señor, para recogernos, como dice 1 Tesalonicenses 4, del verso 16 al 18, porque le pertenecemos. Así que, si bien Jacobo puede haber estado pensando en los cristianos judíos según la carne, el Espíritu Santo miró más allá del contexto histórico inmediato de Jacobo,
porque es Dios trascendente, omnisciente y omnipresente. Porque sabemos y creemos que es una carta escrita por Jacobo, pero sus pensamientos fueron encaminados por el Espíritu Santo, pues Dios ve más allá de los hombres y nos advierte que las cosas se repiten entre los hombres, como dice Eclesiastés 1, versículo 9 al 10. Así que conozcamos lo que se dijo a los primeros cristianos, veamos lo que vivieron y aprendamos. Conozcamos al Señor en las experiencias de ellos para saber cómo conducirnos con Él mientras somos peregrinos. Así es que, hermanos, esta epístola es para todos los dispersos, forasteros en el mundo, sean judíos o gentiles, mientras hayan vuelto a nacer, tengan el Espíritu de Dios. Como dice un cántico del hermano Marcos Vidal acerca de nosotros, los cristianos, dice que somos forasteros con nostalgia del hogar. Eso es lo que somos, extraños en este mundo, que aguardamos el día de la redención de nuestros cuerpos, hermanos, como vemos en Romanos 8:23, para ser llevados a Cristo, a quien pertenecemos. Gloria al Señor. Para ya finalizar esta segunda introducción, mis hermanos, consideremos que a todos nosotros en Cristo, Jacobo nos dice salud. Acerca del saludo, permítanme citar al hermano Evis Carballosa, pues dice algo muy edificante. Cito textual. En el texto original aparece la palabra shairein, que es el presente infinitivo en la voz activa del verbo shairó, cuyo significado es regocijarse, estar contento. La función del presente infinitivo es la de una acción continua que no guarda relación con el tiempo. Es como si Santiago dijese: os deseo gozo continuo y sin límite. Aunque dicha forma de saludar no es la que aparece comúnmente en el Nuevo Testamento, sí era la manera general de hacerlo entre los griegos. Santiago, por lo tanto, usa la manera convencional de saludar en su tiempo. Esto, mis hermanos, aparece en el libro Santiago, una fe en acción, en la página 84. Es verdad lo que el hermano señala. No es común encontrar este saludo en el Nuevo Testamento, un judío utilizando un saludo griego, gentil. La otra vez que aparece es en Hechos capítulo 15, versículo 23, en la carta que los apóstoles enviaron a las iglesias gentiles. Esto permite deducir que quizás tal carta fuera también escrita por Jacobo, el hermano del Señor. El apóstol nos desea un gozo continuo e ilimitado, sin fin. El gozo que se necesita para las pruebas, para las aflicciones. Un gozo, mis hermanos, que proviene del Señor. Un gozo continuo e ilimitado que no está sujeto a lo que vivimos, sino a la fe. Pero bueno, esto será algo que vamos a ver más adelante. Continuaremos luego tratando el asunto de la referencia personal que realiza Jacobo, pero por ahora vamos a parar aquí para poder digerir esta información. Espero, mis hermanos, que les sirva y sean edificados. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Pronto estaré publicando la tercera introducción. La paz.